o de procesos que fueran en común, digamos, ¿no? Para explicar esta comorbilidad, ¿no? Y por lo tanto, también hubo entre los expertos este dilema que a veces decíamos, bueno, en realidad esta elevada comorbilidad consiste, como decía, en que hay una concurrencia de 2 o más trastornos que se dan juntos, o en realidad tenemos un mismo trastorno que está etiquetado de diferentes formas, ¿verdad? O sea, porque no llegábamos a comprender. Por lo tanto, en realidad el término así inicialmente fue utilizado por Feynman, Cooper y Shafran en el ámbito de los trastornos alimenticios. ¿Verdad? Estamos hablando del año 2003. ¿Cuáles eran las características más comunes en los trastornos emocionales que ellos planteaban y que nos hacían, ¿verdad?, entender que estábamos ante algo que nos estaba abriendo una nueva frontera, digamos, ¿no? Era las altas tasas de comorbilidad transversal, o sea, en el mismo momento longitudinal, pues era en diferentes momentos de la vida. ¿tá? Esto lo veíamos permanentemente en nuestras consultas. Asimismo, esos tratamientos, ¿verdad?, psicológicos en un trastorno emocional, frecuentemente mejoraban mejorías en otros trastornos, o sea, como de ansiedad o trastornos del ánimo, que no se ven apuntados específicamente durante el tratamiento. Porque nosotros siempre tenemos una condición o sea, que nos convoca cuando un paciente comienza a relatarnos, bueno, por qué ha venido, por qué le han sugerido o qué derivación tiene. Como no viene por una sola cosa en general, nuestra cabeza comienza enseguida a hacer, ¿no?, como un mapa mental, a ver, bueno, hasta dónde colocamos esto, lo otro, y tomar decisiones inclusive por dónde empezar, digamos, ¿no? Entonces, había que tomar esa decisión en base a algunos criterios que podían ser inclusive el interés que podía tener el paciente, el impacto que podía tener la conducta, ¿verdad? La necesidad de que el paciente tuviera más rápidamente un resultado exitoso, porque yo podía empezar por ese lugar, digamos, ¿no? O sea, eso lo íbamos viendo en cada caso, ¿no? Pero, o sea, inevitablemente, cuando yo tocaba algo, lo demás, como por efecto dominó, también tenía, como dice acá, algún cambio, aunque yo no había tratado, ¿no? O sea, por ejemplo, no era inusual en el caso, bueno, voy a hablar mucho de la ansiedad social porque me interesa, ¿no? Pero digo, teníamos jóvenes que presentaban realmente, o sea, conductas de evitación para actuar socialmente, por este temor al juzgamiento, que hacían de que también tuvieran depresión y que muchas veces no, digamos, no era nada inusual que llegaran porque tenían depresión. Tenían, o sea, toda una sintomatología depresiva, ¿verdad? Ese aplanamiento, esa falta de ganas, ¿verdad? Esa retracción, ¿verdad? La anedonia, sin embargo, cuando hacíamos el análisis funcional, descubríamos, por ejemplo, que tenía, o sea, una cantidad de componentes que nos llevaban a que esa persona tenía una ansiedad social o una fobia social o un trastorno de ansiedad social, quizá generalizado o no generalizado, bueno, dependiendo del caso. Y entonces, si yo trabajaba los aspectos de la fobia social o del trastorno de ansiedad social, la depresión mejoraba. Pero yo no había abordado la depresión, ¿me explico? Había abordado el trastorno de ansiedad social. O sea, mi hipótesis en ese momento era, bueno, si yo mejoro, que la persona desarrolla ciertas habilidades, que puede ser entrenamiento en habilidades sociales, cambios cognitivos acerca de esa preocupación permanente acerca del juzgamiento negativo por parte de otras personas, ¿verdad? Y trabajaban esos componentes en la medida de que tenía que empezar a salir, se sentía un poco más exitoso, se presentaba más seguro porque tenía más habilidades, bueno, el estado anímico, ¿verdad?, de la depresión mejoraba. Eso lo veíamos y es lo que estos autores desarrollan en este punto, ¿no? O sea, que no se ve apuntado específicamente, pero había una mejora. Y asimismo, el otro componente importante era que la investigación de las neurociencias afectivas sugerían que los trastornos emocionales comparten mecanismos neurobiológicos también. Entonces, o sea, hay una conexión, pues digo, si no, o sea, es como muy arbitrario el recortar. Si digo, a veces un efectos didácticos es inevitable que realice este tipo de procedimientos para que nos entendamos y clarificar las cosas, pero no representan la realidad. Quizás estas palabras las voy a repetir mucho durante todo este encuentro porque digo, o sea, es lo que más fundamente el trasdiagnóstico. O sea, sí, o sea, las descripciones que hacemos están representando, ¿verdad?, la realidad que tengo, o sea, el tipo de problemas, de conductas, problemas que presentan los pacientes, o si no, digo, no me sirven, ¿verdad? O sea, si tengo, digamos, una serie digamos,
de constructos que pueden ser espectaculares, pero después yo no los encuentro en mi cotidianidad, en mi clínica, ¿no? Entonces, estamos hablando entonces de esto, ¿no? Por otra parte, este enfoque, decíamos, ¿no? Debía de alguna manera proporcionar una base, como decía, para entender, clasificar e integrar los diferentes síntomas y diagnósticos y procesos y los factores dimensionales más o menos comunes o generales. O sea, empieza a tener como un sentido, como me da una palabra que a mí me encanta, es que me da un orden, ¿verdad? O sea, empiezo a ver que las cosas pueden estar relacionadas, que puede haber de repente jerarquías o no, pero están de alguna manera presentados de una manera tal que me clarifica más cómo entiendo la condición de un paciente y además, bueno, pues qué voy a hacer con él. Asimismo, o sea, un componente central y que creo que es uno de los elementos que generó que los diferentes grupos de investigación le pusieran tanto énfasis al transdiagnóstico, es el hecho de que los trastornos mentales, como decía, ¿no? O sea, se entendía mucho mejor sobre esta base de procesos cognitivos y conductuales etiopatogénicos que son causales y o mantenedores de los trastornos mentales o grupos consistentes de trastornos mentales. ¿Qué quiero decir con esto? Que, o sea, hay suficiente literatura en la mayoría de los transdiagnósticos que indican que las personas que tienen, digamos, un diagnóstico y comparten transdiagnóstico, tienen ese transdiagnóstico mayor probabilidad de estar asociado, involucrado o tener, digamos, algún agente mediador para el mantenimiento y agravamiento de la condición psicológica. O sea, por ejemplo, en mi caso, cuando yo revisaba la literatura, ¿verdad? O sea, aquellas personas que se les había hecho o sea, un diagnóstico, digo, fobia social o trastorno de ansiedad social, ¿verdad? Y que, en mi caso, utilizaban mayormente o más frecuentemente las rumiaciones mentales como forma de autorregulación emocional, tenían mayor probabilidad de mantener la fobia social o el trastorno de ansiedad social, ¿verdad? Y agravarlo con el tiempo, que si fueran personas que utilizaran otros mecanismos autorregulatorios que no fueran ese, por ejemplo. Y eso, entonces, lleva sistemáticamente a que nosotros digamos, bueno, si yo estoy con alguien que tiene un diagnóstico determinado y capto el transdiagnóstico, voy a tener que observarlo y voy a tener que tomar decisión con él. Esperen un poquito que alguien puso un mensaje. Ah, no, solo buenas noches. Entonces, esto siempre va a ser importante porque no nos tenemos que embelezar con solamente un tema o que sea solamente actual, sino justamente el porte y las consecuencias que tiene para la persona que estaría, ¿verdad?, con un transdiagnóstico activo en una situación particular. ¿Cuáles son las condiciones entonces? Es importante que tengamos en cuenta que el principio sería que lo que diferencia cada trastorno es menor de lo que es común, digamos, o sea que comparten más cosas en común, yo me imagino para mí como si fuera una nube, digamos, y bajan algunos componentes que serían los aspectos específicos en cada caso, ¿verdad? Y que yo podría decir que una persona que tiene un diagnóstico de agorafobia, pero tiene un transdiagnóstico tal o cual, ¿verdad? Por eso digo, no va a estar igual que otro que tiene un diagnóstico de agorafobia y tiene otro transdiagnóstico. O sea, la relación va a llevarnos a pensarlo desde otra perspectiva y a hacer seguramente una intervención diferente, ¿verdad? Lo más importante, y que esto sí quiero que ya quede claro, es que de ninguna manera estamos diciendo que los transdiagnósticos borran los diagnósticos. O sea, el aspecto clave va a ser esto, que es una integración, o sea, no estamos rechazando el enfoque individual o categorial, porque digo, o sea, no existe que yo utilice la palabra transdiagnóstico si no considero el diagnóstico, porque entonces trans, ¿qué sería? ¿Verdad? O sea, transdiagnóstico porque está el diagnóstico y esto lo atraviesa. Asimismo, ¿verdad? Esto se acercaría más al concepto de los espectros en cuanto a estas dimensiones que agrupan los trastornos. Así que en definitiva, sin ir más lejos, me parece, nos hace asociar a lo que ha pasado con el DCM4 hasta el DM5, donde pasó del sistema categorial al dimensional, que tampoco salió muy bien todo, y bueno, ahora tenemos una nueva actualización, que Mariana el otro día publicó en el Facebook, ¿verdad? La última actualización del DSM-5, y bueno, yo creo que vamos a tener algunos más, porque sigue siendo bastante complejo, pero supuestamente habría como
digamos, una univocidad en cuanto que por lo menos, si no habrá salido muy bien, pero mejoró sustantivamente que cuando era solamente el sistema categorial, donde nos forzaba más a como la dicotomía, entonces si era entraba o no entraba, y si no lo forzaba, y si no le pedía prestado el otro lado, y yo tenía muchos problemas para poder diagnosticar a una persona, ¿no? O sea que desde esta perspectiva, sin duda va muy bien. Entonces, lo más importante era que entonces se apoyaban en dimensiones y no en categorías, ¿verdad? Y que además esto nos llevaba a algo muy importante, que era que tener un protocolo que indique, ¿verdad?, lo que los trastornos comparten, también nos ahorra en muchos sentidos, en el de una buena forma, digamos, ¿no? Porque puede ahorrar tiempo, puede ahorrar también, por lo tanto, un aspecto económico, porque también me permite generar grupos, porque si puedo tener personas que comparten esto, quiere decir que yo de repente puedo aunar a las personas a través de este trasdiagnóstico, ¿verdad? Y eso me permite lo que sería también un ahorro de tiempo y de recursos profesionales, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso también es todo un valor asociado que va teniendo esto, si bien no es el objetivo por el cual se desarrolló el concepto. Lo más importante es que, como les decía, no es nada nuevo, y que, por ejemplo, tenemos una serie de modelos que representan la psique humana, como el que vamos a ver de Ingram, Skinner, Eisen, ¿no?, con el afecto positivo y negativo, así como otros, para que ustedes vean que, como les decía, no es nada nuevo bajo el sol. Pero primero vamos a ordenarnos a través de esta cuestión. Harvey y sus colaboradores, por ejemplo, hablan de 14 procesos tras diagnósticos asociados a 5 dominios, y se van a ir dando cuenta en la medida que lo vamos viendo, ¿no? La atención. La atención selectiva externa, o sea, esto de focalizarse en tal o cual cosa, o sea, por ejemplo, que un fóbico social esté atento, esté orientando su atención a señales del ambiente que indiquen que están desaprobándolo, por ejemplo, ¿verdad? Atención selectiva interna, ¿verdad? O sea, estoy como un yo observador, digamos, hacia mi persona, ¿verdad? De esto de que estoy viendo qué me pasa, ¿verdad? Si transpiro, si no transpiro, por ejemplo. Y la evitación atencional, que es no querer justamente atender una cosa con respecto a otra, ¿verdad? O sea, está siempre dentro de los componentes que nosotros vemos en la clínica. La memoria, esta memoria selectiva explícita, ¿verdad? Es decir, que ustedes ven cuando la persona, o sea, está haciendo un relato, digamos, sobre su vida, sobre las circunstancias, ¿verdad? O sea, que tiene esos sesgos, esa memoria sobregeneralizada de que, o sea, yo soy un desastre, ¿verdad? Porque hice una u otra cosa, o las memorias recurrentes que son bastante propias del trastorno por estrés postraumático, ¿verdad? Pero que no les son exclusivas, digamos, ¿no? O sea, porque las personas que, por ejemplo, tienen temores, o sea, tienen estas memorias a veces selectivas y recurrentes y sobregeneralizadas. Asimismo, en la parte del razonamiento tenemos estos sesgos interpretativos, que supongo que les sonarán a algunos viejos y queridos conocidos para nosotros, como son Ellis y Beck, por ejemplo, para hablar de los pioneros, ¿no? Por otra parte, los sesgos de expectativa, justo que decía Mariana que la próxima actividad va a estar vinculada a la expectativa, que tiene que ver que cómo me distorsiona lo que yo por ejemplo puedo esperar de mí, por ejemplo en un proceso psicoterapéutico, o lo que puedo esperar de mí justamente en una condición social, o sea, lo que por ejemplo yo creo que los demás o el público está esperando de mí en esta condición social, por ejemplo. No solo en una charla, que es una forma de actuación social, sino que puede ser en un casamiento, un cumpleaños, ¿verdad? Y el razonamiento emocional, que ustedes lo conocen muy bien como una distorsión, y que implica, bueno, si yo siento esto, esto es así. Por otra parte, otro de los dominios es el pensamiento, que era el negativo recurrente, que está vinculado, por ejemplo, a todos los procesos de pensamientos reiterativos, digamos, que tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso de las rumiaciones mentales, la persona está justamente muy autofocalizada en una experiencia emocional propia, ¿verdad? Y volviendo y volviendo y volviendo y volviendo y volviendo, pero en forma negativa, digamos, ¿no? Mientras que en el caso de las creencias metacognitivas, positivas y negativas, son aquellos pensamientos por encima. Recuerden que la metacognición es una condición muy humana en la cual yo soy capaz de pensar sobre cómo pienso, sobre cómo siento y sobre cómo me conformo, y que esa metacognición es la principal responsable de digamos,
la consecuencia emocional negativa que me provoca, no lo que sucede, sino la forma en que lo pienso. Cuando yo, por ejemplo, me equivoco y pienso sobre mí que no debía haberme equivocado, ¿verdad? O yo me siento triste y pienso, no debería sentirme triste. Ese componente metacognitivo es el principal responsable, como decíamos, del mantenimiento y agravamiento de las emociones negativas que acompañan. Asimismo, la supresión del pensamiento, ¿verdad? Eso de tratar de no pensar, que sabemos que en definitiva no nos acerca a una mejora emotiva. Y bueno, y por último, el de la conducta, que es bueno, la habitación conductual, que todos conocemos francamente en la mayoría de los trastornos, por ejemplo, de ansiedad, donde las personas no van a los lugares, no van a donde hay un perro, no se suben en un ascensor, no van en una reunión, ¿verdad? O sea, no, es una forma indirecta, digamos, de control que tienen, porque si se exponen frente al estímulo, van a tener la respuesta, de esta manera indirecta sienten que lo están controlando, y todas las conductas de seguridad que ustedes conocen también perfectamente, que van a pasar desde, bueno, desde los pensamientos más de tipo mágico, o sea, todo lo que tiene que ver con todos unos procesos complejos, ¿verdad? De evitar ciertos lugares para llegar a un destino, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, en definitiva, atención, memoria, razonamiento, pensamiento y conducta son los 5 dominios en los cuales están los principales procesos transdiagnósticos, ¿no? Otra cosa que me parece también que es importante es lo que son estas estrategias de regulación emocional. Ustedes van a ver que una gran cantidad de los transdiagnósticos en realidad son estrategias de regulación emocional. ¿De regulación emocional de qué? La regulación emocional es un mecanismo, digamos, natural que desarrollan las personas en forma consciente o no, para lidiar, para manejar, para afrontar situaciones que de alguna manera demandan algún tipo de respuesta. O sea, es una forma de afrontamiento, digamos, ¿no? Y se considera en términos generales que habría las que se consideran adaptativas y desadaptativas. Que también les quiero decir que en la literatura hay un poco a veces de ruido con esto, porque desde un punto de vista, por ejemplo, de la teoría de Lazarus y Follman, todas las formas que las personas utilizan para autorregularse son adaptativas desde la perspectiva que es una adaptación, una flexibilidad, una respuesta para manejar una situación. Eso es en lo inmediato. Después, a mediano y largo plazo, tenemos otra condición, que es que la persona puede ser que eso que está usando para regularse, si bien en el momento lo alivió y lo hizo sentir más cómodo, a mediano y largo plazo le traiga problemas. O sea, por ejemplo, entre las cosas que podemos mencionar es el consumo de drogas y de alcohol. Que digo, si yo tengo una condición que me siento muy mal y muy incómodo, entonces al consumir, ¿verdad?, alcohol, yo en el momento me relajo, soluciono, digamos, me es funcional para la situación, pero si yo estoy consumiendo siempre, yo voy a empezar a tener una serie de problemas, ¿verdad? Porque tengo un consumo abusivo o un consumo problemático de sustancias, ¿verdad? Entonces, o sea, lo encontré así como consideradas adaptativas o desadaptativas, pero podríamos decir más funcionales o menos funcionales. Ustedes van a encontrar que hay gente que dice muy francamente adaptativa y desadaptativa, algunos dicen positivas y negativas, otros dicen no, ¿cómo vamos a decir positivas y negativas? No hay positivas o negativas. Ustedes saben esas runrunetes que hay a nivel de la academia sobre el uso de determinados términos. Pero sí es importante que en estas estrategias de regulación emocional encontramos que las que serían más funcionales en cuanto que generan una regulación emocional en el momento y no generan tanto consecuencias adversas hacia el mediano y largo plazo, tenemos la reevaluación. La reevaluación estaría relacionada probablemente al tema de la reflexión, por ejemplo, que es una variedad de pensamiento rumiativo, o sea, es una rumiación mental, pero una rumiación mental reflexiva, se focaliza hacia, digamos, hacia los objetivos, hacia la fuente del problema. Entonces la reevaluación me genera un aprendizaje. Yo repienso las cosas, veo qué hice, qué podría cambiar, o sea, generalmente va en la dirección de que yo tengo una ganancia con ese formato. La solución de problemas, que es también cuando yo en definitiva aprendo a describir la situación, los componentes que están implicados, generar alternativas, y lo otro es la aceptación, que es en aquellas situaciones en las cuales yo he estado sintiéndome muy mal porque quiero, pretendo, o me parece que me haría muy bien, si no estuviera esto así o no hubiera ocurrido, pero resulta que ocurrió, es lo que pasó. O sea, estar presente con las cosas y aceptarlas es una forma de regularme emocionalmente. Por el otro lado, las que serían
desadaptativas o negativas, o que fueran menos funcionales, estaría, por ejemplo, la conocida ahora por muchos de nosotros, a través de las terapias de tercera generación, la supresión emocional, que quiere decir esto de que los mecanismos que yo utilizo para regularme es tratar de no sentir, cuando en realidad nuestra naturaleza genera las emociones como una herramienta muy valiosa para justamente comunicarme con los problemas y buscar alternativas. La evitación emocional, que es, o sea, tratar de, como decíamos, no con la focalización, distraerme y no conectarme con las emociones. En otro trato de no sentirlas, de que no aparezcan, ¿verdad? De eliminarlas. En este trato de dirigirlas para otro lado para que yo no conecte. Y aquí están incluidas las rumiaciones mentales desde el lugar de lo que sería el reproche, que es el otro componente. Más adelante se los voy a decir, ¿no? O sea, las rumiaciones mentales tienen una más funcional, que sería la parte reflexiva, ¿verdad? Más reevaluatoria, y la otra que sería la rumiación negativa o la parte del reproche, en la cual el proceso metacognitivo que se está produciendo lo que hace es conectarme con las causas, las consecuencias, ¿verdad? De por qué me siento así, qué es lo que me está pasando, pero sin guiarme hacia la solución. Y por eso se le llaman así. Pero estas estrategias de regulación son importantes porque ustedes van a ver que puede venir una persona que de repente tiene, como decíamos, bueno, es un ludópata, ¿no? O una ludópata, y si bien hay una serie, como decíamos, ¿no? De protocolos específicos que se puede trabajar perfectamente en la ludopatía, conocer que la conducta del juego, como la está manejando, es probablemente una estrategia de regulación emocional desadaptativa, negativa o no funcional, porque me permite, por ejemplo, la evitación emocional, porque mientras estoy jugando, entro en un flujo diferente cognitivo y yo no tengo la experiencia emocional negativa, por ejemplo, ¿no? Entonces, o sea, esto les abre así un panorama para darle una serie de herramientas que van a ser mejores justamente para el mantenimiento de los resultados, ¿no? Cuando estamos atentos hacia la parte de lo que son estos transdiagnósticos. Entonces, la primera cosa es que quizás no sabían que todo lo que tiene que ver con el desarrollo del condicionamiento clásico y operante, ¿verdad? Fue una forma de explicar lo que era la conducta normal en un momento justamente donde la especificidad del diagnóstico clínico categorial era muy limitada. O sea que todas estas teorías del aprendizaje son transdiagnósticos también, porque van más allá del diagnóstico específico que pueda tener un paciente. Así que estamos hablando de hace muchos años, por eso empecé comentándoles que no había nada nuevo bajo el sol. Por otra parte, nuestro viejo y querido, realmente Albert Ellis, que desarrolla el concepto del pensamiento irracional, que ustedes conocen en los cursos, y tiene los componentes centrales, que sería la baja tolerancia a la frustración, por ejemplo, esto de los síntomas de malestar emocional, ¿verdad? O sea, no tolerar sentirse mal, o sea, no tolero no conseguir lo que quiero, no tolero que el mundo me dé lo que me hace falta, lo que necesito. La catastrofización, tan conocida también por nosotros, acerca de que las cosas, como decía Albert Ellis, no eran 100% malo, que era lo más malo que podía llegar a suceder. Resulta que eran 150% de malo, que él decía que ya era poco creíble, porque lo más malo que podía suceder era el 100% de malo. Todo lo que fuera más allá del 100% tenía que ver con estas condiciones y con estos términos, siempre, jamás, nunca catástrofes, que excedían lo que realmente podía llegar a sucedernos, pero nos generaba una experiencia de una gran perturbación emocional. Y lo otro eran las exigencias, los demands, que en definitiva están, o sea, los debería, cómo debería ser, cómo tiene que ser las cosas, ¿no? Entonces, esto es un transdiagnóstico también del año 62, como también Aaron Beck cuando lleva a lo que son los sesgos cognitivos, ¿verdad? O sea, el procesamiento de la información, con las tan conocidas por nosotros distorsiones cognitivas, ¿verdad? Que en definitiva sabíamos que diferentes personas que tenían trastornos o diagnósticos de diferentes condiciones compartían esto que es el transdiagnóstico, que era las diferentes distorsiones cognitivas, la inferencia arbitraria, abstracción selectiva, bueno, son 15.
yo puse ahí algunas como para tener una idea, y que en definitiva son compartidas por muchos diagnósticos, y no solamente es específico de uno, si bien alguno puede ser más descriptivo de uno que de otro, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, siempre creo que la catastrofización va muy bien con la ansiedad generalizada, por ejemplo, y que de repente digamos, la personalización y bueno, la maximización y minimización puede ir de repente con la depresión u otros, pero en definitiva están presentes prácticamente en todos. Asimismo, otro grande, muy estudiado por nosotros, y que por supuesto que sigue tan vigente como los modelos anteriores, es el de Eysenck en el año 59 inicialmente, con sus dimensiones de personalidad, entre neuroticismo, extraversión y psicoticismo. O sea, estas dimensiones de neuroticismo y extraversión son similares a los conceptos actuales del afecto negativo y el afecto positivo, que los vamos a mencionar también, y fueron propuestos para caracterizar los trastornos neuróticos, decían, ¿no? O sea, que cuanto más extravertido, ¿verdad? O sea, mayor nivel de neuroticismo, mayor probabilidad de que desarrollara, por ejemplo, conductas de evitación o trastornos de pánico y miedo. Y la dimensión que era del psicoticismo fue más para los trastornos psicóticos y de la conducta antisocial. Y este diseño está vigente aún al día de hoy, es otro diagnóstico. Asimismo, Brown y sus colaboradores confirman una estructura jerárquica que se pueden explicar también los trastornos emocionales como neuroticismo y extraversión. Son los factores, dice, de alto rango con caminos de neuroticismo o trastornos de ansiedad generalizada, ansiedad social, pánico, obsesivo compulsivo y depresión mayor, mientras que la baja extraversión evidenciaba caminos hacia el trastorno de ansiedad social, depresión mayor y la agorafobia, ¿verdad? Pero vamos a ver otros conceptos, porque quiero como que se lleven, o sea, una caja de herramientas bastante amplia en cuanto a esto. Tenemos la lexitimia, la autofocalización negativa, la fusión pensamiento-acción, el afecto positivo y negativo, que les mencioné recién, el perfeccionismo clínico, la intolerancia a la incertidumbre y las rumiaciones mentales, por decir alguno. Y seguramente si busco más, encontramos más, pero les quería hacer como un recordatorio de cada uno para que vean cómo están, digamos, pensados y cómo están presentes en la clínica. Cuando hablamos de lexitimia, de cisnemia, ya que se lo desarrollaron por el año 70, es un amplio constructo que se relaciona justamente con la regulación del afecto en un contexto justamente metacognitivo. La combinación va a consistir en una dificultad para identificar sentimientos, para diferenciar entre los sentimientos y las sensaciones corporales de activación emocional, la dificultad para describir los sentimientos a otras personas, poder compartir qué es lo que me pasa, la reducción de los procesos imaginativos que se evidencia justamente, o sea, son personas que son como bastante aplanadas, no tienen mucha fantasía, y un estilo cognitivo orientado externamente, digamos, ¿no? O sea, no está aquello que hablamos de la focalización, ¿se acuerda que le dije? De la atención, que era uno de las categorías que vamos a ver que es muy importante y está siendo muy estudiada, ¿no? Porque en definitiva vamos a tener que intervenir probablemente en, bueno, qué es lo que está focalizando atencionalmente para explicar cómo te estás sintiendo. Por otra parte, tenemos a Ingram, que en el 90 desarrolla otro concepto metacognitivo, que es de la atención autofocalizada patológica, ¿verdad? Que se caracteriza justamente como una psicopatología crítica de los diferentes trastornos mentales. Es una autofocalización negativa, como una autoabsorción. Esos pacientes que están como muy pegados, están tan autofocalizados que no pueden salir de ese foco y bueno, y ampliar los horizontes y conectarse con otros aspectos de la experiencia, ¿verdad? Sensible. Está mantenido de una manera bastante rica en forma interna, por eso digo, es una autofocalización y contribuye, digamos, o sea, constituye la base de muchas teorías cognitivas y metacognitivas psicopatológicas actuales, digamos, ¿no? Que tenía que ver, por ejemplo, con aspectos también vinculados a las rumiaciones y los pensamientos, ¿verdad? De estar muy pegoteados, ¿verdad? Y tener una gran dificultad de poder dirigir la atención a otras cosas, ¿ah? Entonces estamos hablando de el año 90 en este caso. Otro muy importante es el constructo fusión pensamiento-acción, que inicialmente se consideró una vulnerabilidad hacia el trastorno obsesivo compulsivo, pero que en realidad también se ha venido poniendo en relieve que no es específico de este trastorno y que se asocia en forma significativa con trastornos de ansiedad, de depresión mayor y los trastornos alimenticios también. ¿A qué va? Que esto es muy importante, es
hay dos componentes muy importantes que han sido aislados dentro del pensamiento acción, que está esta fusión. Una que es la probabilidad, que hablaba de que hay una creencia de que experimentar un pensamiento particular sobre algún evento incrementa la posibilidad de que el evento ocurra realmente. ¿Ah? Y que nosotros lo vemos mucho porque cuando los procesos mentales comienzan con este formato recurrente a invadir nuestro foco atencional y estar ahí presentes y no irse, también las personas empiezan a darle más valor porque tienen la creencia de que si un pensamiento se impone en su foco atencional y en forma reiterada, seguramente es algo muy importante o muy valioso. Y entonces no pueden dejar de atenderlo y entonces comienza todo un proceso complejo en el cual la persona queda pegoteada, queda fusionada y queda preocupada de que si lo pienso, ¿verdad? Entonces va a ocurrir, y la moralidad también acerca de que, bueno, querer realmente realizar una acción, o sea, que yo tengo un pensamiento de que voy a lastimar a alguien, que en el fondo que sí que quiero más lastimar a alguien, ¿verdad? O esto de que si pienso en algo, como decíamos, seguramente ese evento va a ocurrir y por lo tanto las respuestas emocionales que se experimentan son muy intensas y además es muy desagradable, la persona pasa mucho tiempo pegoteada dentro de este proceso sin poder salir. Asimismo tenemos a Clark y Watson, que hablan sobre estos componentes que hablamos, que era el afecto negativo, el positivo y la hiperactivación fisiológica. El afecto negativo sería este factor no específico común para la depresión y para la ansiedad, ese estado, digamos, ¿no? de malestar, mientras que cuando se refieren al afecto positivo, en realidad lo utilizan como bajo afecto positivo, por ejemplo, y primariamente vinculado para la depresión, o sea, la depresión tiene un alto afecto negativo y un bajo afecto positivo, mientras que si estamos hablando de la ansiedad, este modelo va a incluir el factor de la hiperactivación fisiológica que tiene que ver con toda la parte del sistema nervioso autonómico que se activa cuando la persona tiene una experiencia de ansiedad o de temor. Por otra parte, el factor del perfeccionismo que me encanta hablar de esto y me gustó mucho, me cambió mucho, digo, tener conocimiento sobre cómo interfería y cómo se presentaban nuestros pacientes. Egan Wade y Shafran en el 2011, por ejemplo, plantean que este aspecto, ¿verdad?, que va a contribuir al mantenimiento de trastorno psicológico es un factor de riesgo para los trastornos alimenticios, lo de ansiedad y la depresión. O sea, en realidad el perfeccionismo, o sea, se presenta, por ejemplo, en los trastornos alimenticios acerca de los altos estándares de funcionamiento, o sea, tanto en la ansiedad como la depresión y los trastornos alimenticios, o sea, la persona tiene un esquema de cómo debería ser, ¿verdad? Puede ser físicamente, o sea, tener una silueta determinada. Si estamos hablando de la ansiedad, muchas veces en la ansiedad social el perfeccionismo se ve muy claro cuando tienen, según el modelo de Clark y Wells, por ejemplo, la percepción del yo social de una manera que en realidad no está comprobada porque los demás le hayan pedido que se comporte de tal forma o de tal otra, sino que él mismo, o sea, cree que los demás tienen esa expectativa. Ese factor de perfeccionismo incrementa esta vulnerabilidad en todos estos trastornos y predice la eficacia del tratamiento. O sea, si nosotros detectamos este factor de perfeccionismo, deberíamos intervenir en él, porque la persona que tiene el perfeccionismo como algo muy valioso, no está muy bien dispuesto a generar determinados cambios que son propios de repente de otros aspectos del trastorno que presenta. Y entonces luchar contra este perfeccionismo suele ser bastante complejo porque la persona tiene un gran valor sobre hacer las cosas de esa manera, pero a la vez no se está sintiendo bien porque prácticamente es muy poco o ninguna las veces que logra llegar a ese estándar, por lo tanto, el estado de sentirse incómodo y sentirse mal es el que predomina. Y por lo tanto, digo, va a ser importante detectarlo para poder abordarlo. La incertidumbre. La intolerancia a la incertidumbre, obviamente, es una vulnerabilidad cognitiva prevalentemente de los trastornos ansiosos, depresivos y alimenticios también. O sea, esta percepción de una forma
de lo que va a venir y que yo no sepa bien de qué se trate, verlo como que tengo una incapacidad para afrontar eso. O sea, lo que va a venir es tan grande, tan complejo, ¿verdad? Que yo no voy a poder hacer nada y de alguna manera es una amenaza enorme a mi bienestar. Por lo tanto, despierta todas las alertas, ¿verdad? Y puede ser asimismo considerado como una amenaza que puede promover, mantener o agravar la ansiedad y la percepción de la amenaza, ¿verdad? O sea, si no sé bien de qué se trata, eso va a ser malo para mí y puede poner en jaque mi bienestar. Por lo tanto, los sistemas de alerta quedan activos, no se baja y por lo tanto es una condición que debe ser observada y debe ser abordada si la persona tiene esta situación. En las rumiaciones mentales, estamos hablando de, digamos, de una forma también de regulación emocional que está vinculada a una forma de pensamiento repetitivo negativo caracterizado como una forma de afrontamiento para evitar las emociones de disconfort, ¿verdad? La rumiación, dentro de la teoría de los estilos de respuesta, vamos a ver acá de la doctora Nolen Hoxema, que la desarrolló inicialmente también a partir del estudio de esta forma de autorregulatoria en la depresión, pero en la medida que continuó con sus estudios y bueno, también otros colaboradores le fueron dando informes, empezó a darse cuenta de que estábamos hablando también de un trasdiagnóstico. O sea, es un patrón de pensamiento en el cual el individuo generalmente piensa pasiva, perseverantemente acerca de los síntomas molestos como las causas y consecuencias de estos síntomas, mientras no inicia activamente la solución de problemas que podrían alterar la causa de ese malestar. O sea, genera mucha pasividad, la persona queda, ¿verdad?, con ese dolor, con esas preguntas, con ese componente negativo del reproche, ¿por qué será? ¿Por qué hice así? ¿Por qué no me habré callado la boca? ¿Por qué no habré dicho? ¿No? Por ejemplo, la persona que tiene ansiedad social, decíamos, o sea, va a una fiesta, va a una reunión, está focalizada, ¿verdad?, en señales ambientales que le confirman que no está haciendo las cosas dentro del alto estándar de funcionamiento social que se ha autopropuesto, y por lo tanto, cuando se retira de la situación social, queda rumiando, ¿verdad? O sea, pensando, es un pensamiento post-evento repetitivo en el cual pasa mucho tiempo, que además es muy cansador, confirmando lo mal que estuvo, lo que no hizo, lo que podría haber hecho, ¿verdad? Y por lo tanto, también confirmando su idea de que no es competente socialmente, de alguna forma, ¿no? Entonces, esta estrategia de afrontamiento no es funcional, porque no permite resolver las situaciones sobre las que rumian. ¿Se acuerdan que les dije? Y creo que lo vamos a ver acá también, ¿verdad? O sea, como que hay dos, no, esto no todavía no, hay dos formas, ¿no? O sea, una forma de pensamiento repetitivo, les dije que era la parte reflexiva, donde la persona podría ir hacia, digamos, hacia el origen de lo que está produciéndole esa condición emocional y transformarla, por ejemplo, ¿no? O sea, tratar de generar algún cambio y generar algún aprendizaje de alguna forma. Mientras que, por otra parte, tenemos la parte del reproche, que significaba que la persona no hacía más que quedarse en lo faltante, en lo mal que está, en que no sabe si va a poder salir adelante, y bueno, y eso, como les decía, perpetúa en el tiempo las condiciones psicológicas en las que se encuentra la persona. Medio rápidamente quiero decir, no es lo mismo las rumiaciones mentales que los pensamientos automáticos, puesto que digamos, los pensamientos automáticos tienen un ciclo de pensamiento repetitivo y prolongado, las rumiaciones, mientras que los pensamientos automáticos son más transitorios, son las distorsiones cognitivas, digamos, sobre temas, pérdidas, fracaso, lo que sea, pero la rumiación es un ciclo más prolongado. Los otros son, como se acuerdan, como telegrafiados, que aparecen en el foco atencional, y bueno, y pasan, esto queda y queda y queda. Asimismo, las obsesiones serían como diferentes a las rumiaciones, porque en definitiva generan una emocionalidad muy negativa y un mecanismo que sería el ritual como para controlar, mientras que en el caso de las rumiaciones, las propias rumiaciones son las que producen la regulación emocional, o sea, esa es una diferencia también importante. En cuanto a la rumiación patológica, ¿verdad? Con la rumiación sí comparten, ¿verdad?, esa tendencia a experimentar los pensamientos repetitivos disfóricos, digamos, pero, o sea, tenemos que distinguirla de la preocupación, porque es una secuencia de pensamientos
intrusivo sobre posibles consecuencias catastróficas futuras, digamos, mientras que la rumiación sería esta variedad de pensamiento repetitivo como forma de autorregulación emocional, donde se reprocha la persona sobre lo que está haciendo. Eso no quiere decir que la persona use uno u otro, puede estar usando los dos, digamos, ¿no? Pero teóricamente las rumiaciones mentales y las preocupaciones patológicas tienen estas diferencias, y la preocupación patológica estaría un poquito más asociada a todos los trastornos de ansiedad. Bueno, por último, porque tampoco quiero que se me haga muy largo, no los quiero cansar, tenemos, bueno, ¿cómo podrían colaborar los transdiagnósticos con la implementación del abordaje terapéutico? Llevamos ahí un montón, ¿verdad?, de ellos, y bueno, ahora podemos estar un poquito más conscientes de que existen y que van a estar presentes seguramente en la consulta, más allá de los componentes específicos que está planteando el paciente que le generan malestar. Entonces vamos a hablar de algo que es muy importante, que existe el transdiagnóstico, ¿verdad? Con la terapia cognitivo-conductual, que tienen una relación muy importante, ¿no? O sea, la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica no es alternativa a la terapia cognitiva conductual tradicional, sino que más bien es como complementaria, ¿verdad? Porque posee aspectos que son positivos y negativos al compararla con la orientada a trastornos específicos, digamos, ¿no? Y aquí les puse, no sé si la carátula siempre es igual, tiene el protocolo unificado de Barlow y, bueno, y sus colaboradores, que es una guía muy importante, y que ahora vamos a hablar un poquitito de ella para que tengan una idea. La terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica, entonces, como veníamos comentando, posibilita esto, o sea, tratamientos integrados, holísticos, al centrarse en estos procesos que son comunes a varios trastornos. La pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿por qué los trastornos se presentan de forma tan distinta si comparten los mismos principios o procesos cognitivos y o conductuales? Y la posible explicación era que, bueno, quizás existen factores de vulnerabilidad generales y específicos, siendo los generales comunes a grupos de trastornos y los específicos una categoría determinada de un trastorno. O otra razón podría ser también dada porque un trastorno puede evolucionar transformándose en otro, ¿verdad? Y complicarse con otros trastornos, digamos, ¿no? Pero esta era la realidad en la que estábamos, ¿no? Que no teníamos un trastorno definido y categorizado, sino que lo teníamos con estas características. Los protocolos de la terapia cognitiva conductual transdiagnóstica puede recomendarse para varios diagnósticos, ¿no? O sea que es común que un paciente tenga, como decíamos, más de un trastorno de ansiedad y algún trastorno depresivo, por ejemplo, y permite algo que es muy importante, que es el formato grupal de distintos trastornos simultáneamente, en cuanto a que comparten el transdiagnóstico. Y desde esta perspectiva, el primero que hizo esto fue Albert Ellis, cuando hacía sus grupos con la terapia racional emotiva conductual, ¿verdad? Porque cuando estaba trabajando aquellos aspectos que vimos de lo que era el concepto de la perturbación emocional, las ideas irracionales que vimos, estaba trabajando de alguna manera de esta forma, o sea que desde este punto de vista fue un pionero. Las variables transdiagnósticas mayormente consideradas son estas: la desregulación emocional, que son estas fallas en la selección de la situación, de la modificación, del despliegue de la atención, evaluación, el cambio cognitivo, ¿verdad? Y bueno, y la respuesta y expresión de la misma. El afecto positivo, que era el entusiasmo, la alerta, la actividad, mientras que el negativo era el desinterés, el malestar, el aburrimiento, ese distrés subjetivo que incluía ciertos estados de ánimo como miedo, ansiedad, hostilidad y disgusto. El perfeccionismo, que acabamos de hablar, que es compuesto por altos estándares personales, una preocupación autocrítica por los errores, ¿verdad? O sea, cuando tienen muy marcado el perfeccionismo, no hay cabida para el error. Y puede ser autoorientado, o sea que es una exigencia hacia sí mismo, con creencias perfeccionistas y expectativas que sobrepasan estas capacidades personales, o socialmente prescrito desde la perspectiva de que considerar la ejecución perfecta como la más valorada por los demás, pero por una cuestión que yo creé, no porque haya recibido esa información del resto de las personas de que están esperando eso. Lo podríamos plantear en estos términos, que es lo que la persona cree que los demás esperan de ella, ¿verdad? Asimismo tenemos la rumiación cognitiva, que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Que hablaba de este malestar por focalizarse repetitivamente en los síntomas de malestar, y que se caracteriza por una escasa solución o una pasividad frente a la solución de los problemas.
la intolerancia a la incertidumbre, este sesgo cognitivo que interpretaba la percepción de situaciones cuando no hay seguridad, o sea, va a ser algo negativo, es excesivo, es incontrolable, ¿verdad? Es amenazante, y entonces la persona quiere garantías y está hipervigilante por causa de eso, y la sensitividad ansiosa, que sería el miedo al miedo, que la gente decimos cuando son los ataques de pánico, las crisis de pánico, que es el miedo a las sensaciones físicas, fisiológicas, prevalentemente relacionadas con la ansiedad que se ve en el trastorno de pánico. Y aquí tenemos entonces que el transdiagnóstico de Barlow habla justamente de esta vulnerabilidad psicológica, que sería bueno abordarla desde un punto de vista general para ir después, como decíamos, a lo particular. Esto me parece que estamos entrando en el concepto que yo más le quería transmitir en este encuentro, que es detectar el transdiagnóstico va a ser relevante, y la literatura científica, y yo he leído bastante de esto, dice que en el caso que la persona está presentando un transdiagnóstico, debería ser casi que el primer objetivo de abordaje, ¿no? El transdiagnóstico, de acuerdo a Barlow, dice que deberíamos cuestionarnos, ¿verdad?, qué aspectos nucleares comunes debemos tener presente, porque esto es lo que subyace, ¿no? Y también aspectos terapéuticos que puedan resolverlos, ¿no? En base a que lo hemos detectado, como para ir de lo general a lo particular. El tratamiento unificado de Barlow habla sobre modificar las evaluaciones erróneas, antecedentes que tienen las personas. Ahora en la próxima diapositiva está más desarrollado. Prevenir la evitación emocional. Vamos viendo conceptos que a ustedes les tienen que estar sonando, porque últimamente se habla cada vez más de este tipo de cosas. Y modificar las tendencias a la acción emocionales. ¿Qué quiere decir esto? Que los objetivos van a ser la flexibilidad cognitiva, ¿no? O sea, pensar de otra manera, cambiar la forma de ver las cosas, ofrecer habilidades que cubran este espectro, o sea, enseñar a los pacientes para poner en relación la emoción, lo que decíamos, ¿no? Yo puedo tener experiencias emocionales, pero puedo estar en calma en medio de una tormenta, digamos, ¿no? También poner en marcha conductas bueno, que me permitan detectarlo para poderlo modificar. Entonces, estos son los pasos, ¿no? ¿Qué sería? Los 8 módulos van a estar contenidos de esta forma. Aumentar la motivación para el cambio, que ustedes saben que uno de los distintivos más importantes en la terapia cognitiva conductual se refieren a que la persona va a aprender sobre sí misma y va a terminar siendo agente de cambio de sí misma. Por lo tanto, o sea, toda la expertise que puede tener un profesional, todos los procedimientos avalados, o sea, tanto en procedimientos como basados en evidencias o procesos, todo eso es muy importante, pero si el paciente solo viene y me mire y no hace nada, no vamos a avanzar. Entonces, aumentar la motivación para el cambio está vinculado a lo que yo doy a llamar el involucramiento, o sea, que la persona de alguna manera se apropie un poco de este proceso para que, bueno, que sea más eficaz, eficiente y efectivo. Aprender sobre la funcionalidad de las emociones, que ustedes también lo conocen mucho, o sea, nosotros somos seres emocionales y esas emociones están en nosotros y cumplen una función muy relevante, nos dan mucha información y tienen que estar allí. ¿Ah? No querer tenerlas es una irracionalidad total y no está basada en evidencia tampoco, ¿no? La práctica de la conciencia plena, que es uno de los procedimientos que ahora también estamos conociendo mucho y que ya desde hace un tiempo a nosotros nos decía Thomas Borkovet, que nos decían los budistas de las psicoterapias, porque desde hace bastante tiempo estamos como con esto de estar más conectados con el presente, no como otros animales que solo están en presente porque tienen un cerebro para eso, ¿no? Nosotros tenemos un cerebro que se despega un poco y entra en el tema metacognitivo, digamos, ¿no? Pero practicar la conciencia plena, ¿verdad? Para estar presente es un ejercicio bueno, porque últimamente estamos más en el futuro y en el pasado y parece que no tuviéramos presente. Utilizar condiciones más flexibles, lo que decía, para disminuir esta catastrofización de las consecuencias, ¿verdad? O sea, toda esta condición de revisar la forma en que mi mente me está decodificando y me está dando información sobre el mundo que no representa realmente lo que pasa, que tiene como un despegue, todo parece peor de lo que es. Asimismo, o sea, cambiar las estrategias evitativas por acciones alternativas, lo que decíamos, ¿no? Yo no puedo estar siempre huyendo de la realidad y siempre evitando y no quiero sentir y que no quiero que pase nada, sino que justamente tiene que haber acciones alternativas que me permitan tener una experiencia más natural y satisfactoria.
¿verdad? Y también esto de tolerar las sensaciones físicas que acompañan a las emociones, porque digo, o sea, yo las voy a sentir en el cuerpo, y entonces no huir de esa experiencia, ¿verdad? Y tomar la decisión de que no lo puedo soportar, digo, o sea, termina justamente empeorando los cuadros psicopatológicos. Asimismo, lo que ya sabemos que cuando uno tiene ciertos temores, ¿verdad? Tiene que exponerse a las situaciones más temidas para prevenir recaídas. O sea, yo voy aprendiendo sobre ese proceso y puedo mantener mis resultados gracias a esta condición de que yo me exponga a las emociones que temo, ¿verdad? Porque de esa manera yo me garantizo hacia el futuro porque yo voy a seguir teniendo experiencias emocionales. Esto va más rápido porque bueno, las terapias de tercera generación, bueno, sí, la terapia cognitivo-conductual es un hábito que no es homogéneo, y que, bueno, las nuevas formas de tratamiento focalizan el uso de las estrategias de aceptación, como decía, ejercicios de conciencia plena y las técnicas metacognitivas, ¿no? O sea, quiero decir con esto que, en definitiva, en el momento que también van haciendo más auge las terapias de tercera generación, empieza a tener también más fuerza a nivel de las investigaciones, los transdiagnósticos, y combinan así, como una cosa con la otra perfectamente. ¿Por qué? Porque, en definitiva, o sea, ¿cuáles van a ser las propuestas? La de prestar atención al momento presente. Hemos hablado sobre la focalización, la hiperfocalización, la hiperautofocalización. Entonces, todo lo que tiene que ver con que la persona se conecte tan extremadamente con los contenidos mentales, con los pensamientos, las imágenes y los recuerdos, hace que la persona, una vez que psicoeducativamente le hemos hablado sobre ello, podamos hacer ejercicios como ellos, con ellos, para que se dirija la atención, no sé, a los 5 sentidos, a las experiencias internas, a lo que está ocurriendo aquí y ahora, ¿verdad? En lugar de mantener el foco exclusivamente en los pensamientos, porque comienzo a tener toda una experiencia emocional que surge de esa hiperconexión con los contenidos mentales, ¿verdad? Y no de lo que me está sucediendo en la vida real. Asimismo, la distracción, hasta determinado punto, cumple una función también muy buena, porque si la persona, o sea, sabemos que si una persona logra distraerse desde la perspectiva de dirigir el foco atencional a otras cosas, por ejemplo, lo que está ocurriendo aquí en el presente, ¿verdad? O como la actividad que estoy desarrollando en este momento, mantener mis sentidos ahora, ¿verdad? Me va a producir un alivio, sin lugar a dudas, pero cuidando, por favor, que no se convierta en una habitación experiencial. O sea, la idea sería distraerse de los pensamientos negativos y focalizarse en lo que está haciendo, pero no que viva distraído y siempre, viste, pensando en otra cosa, porque obviamente es como suplementar una condición por otra que también va a terminar siendo un problema. Asimismo, lo que decimos propio de la terapia de aceptación y compromiso, de la aceptación y no lucha, desde la perspectiva de que es un enfoque alternativo de los pensamientos y sentimientos desagradables. ¿Qué hace? Estamos ayudando a la persona a crear una nueva relación con sus pensamientos y sus sentimientos, buscando la aceptación de lo mismo. Vieron que se parece a lo que mencioné antes entre los puntos que se trabaja en la TCC de transdiagnóstica de Barlow, que tiene que ver con que soy un ser emocional, las emociones tienen una función muy importante, tienen que estar, sentirlas no me daña, sentirlos es bueno, me da muy buena información, ¿no? Entonces, las terapias de tercera generación y la terapia de aceptación y compromiso tiene resultados muy buenos, que obviamente tienen evidencia en cuanto a esa forma de manejar el transdiagnóstico, ¿verdad? Lo más importante entonces, lo más relevante es que la intervención no va a estar dirigida en eliminar los síntomas, sino que pretende este distanciamiento de la persona respecto de ellos, o sea, esa relación con los contenidos mentales diferentes. Lo que cambia es la función y cambia la relación, no cambia los pensamientos. O sea, el objetivo no es cambiar los pensamientos, sino que cambiar esa relación y generar una perspectiva. Y entonces, para finalizar, porque creo que la hora estamos bien, capaz que me pasé algún minutito, eh, hacia el futuro. Bueno, la terapia cognitivo-conductual transdiagnóstica se cree que va a tener un puesto bastante importante, inclusive en la atención primaria, o sea, todos los elementos preventivos en salud mental, porque o sea, esto se puede trabajar en centros educativos, formación a padres, familias, maestros, profesores, bueno, inclusive médicos que no tienen formación psicoterapéutica. O sea, generalmente, o sea, colabora mucho para que ellos tengan información y si detectan estas cosas pueden hacer las derivaciones oportunas también. Asimismo, hay una cosa que me pareció también bastante interesante,
es que la intervención en poblaciones de niños y adolescentes va a ser mucho más eficiente, eficaz y efectiva, porque los procesos psicopatológicos no están tan diferenciados en esa etapa de la vida, por lo tanto son más transdiagnósticos y nos da muchísimas más herramientas para poder abordarlos. Estas son algunas de las referencias que estuve manejando. Espero bueno, que les dé alguna idea. Ha sido un viaje bastante rápido sobre un tema que es bastante arduo, y con mucho gusto, si quieren conversar conmigo, tienen algunas preguntas, si no se quedaron dormidos por allí, con mucho gusto lo conversamos. Los dejé planchados. Bueno, antes que nada, Mariela, muchísimas gracias. La presentación excelente, y bueno, abrimos el espacio porque me parece que es una oportunidad también única de poder conversar después de la exposición de Mariela, excelente, digo, sobre todo también esta evolución que estamos también teniendo nosotros como psicoterapeutas cognitivos conductuales en nuestro abordaje, dudas que tengan, aprovechar este espacio. Hola, buenas noches, Patricia. Buenas noches. ¿Cómo andás? Bueno, si bien muy rápido, pero muy completo, muy ordenado, como te caracteriza. Pero no, se me fueron pasando muchos pacientes en la cabeza, y sobre todo una chica que conozco hace poco, que me pregunto qué tiene, porque un día me parece una cosa y otro día me parece otra. Entonces, creo que esto va a aportar y va a ayudar, ¿no? Pero es cierto, es lo que nos pasa, no sé, a mí me pasó eso. Por ahora Sí, estoy como Patricia. muy Sí. aturdida, pero seguramente después tenga Sí, yo preguntas. intenté plantear las cosas más generales, porque digo, es un tema bastante amplio. Uno en realidad debería, por ejemplo, presentar sobre un transdiagnóstico, y ya con eso tenemos para entretenernos un buen rato, pero este encuentro lo que pretendía, por eso digo, era como que mostrarles que hemos estado mucho tiempo con los transdiagnósticos sin saberlo. Por eso les Sí, sí, decía que no había nada nuevo bajo el sol, que me parece que era un componente sí. importante. Y que en definitiva, o sea, son herramientas súper útiles sin desdecirnos de los diagnósticos, como les comentaba, Ujú. pero, o sea, permiten crear herramientas. Es más, digo, o sea, hay buenos libros que, bueno, yo a los que están en supervisión conmigo a veces les voy pasando, porque realmente tienen la particularidad de que son como muy difíciles de trabajar, hasta que llegó toda esta nueva tercera generación que nos abrió un panorama, ¿verdad?, más amplio para trabajar con ellas. Como les decía, yo les he comentado que tuve una paciente que tenía un perfeccionismo muy rígido y muy elevado, y tenía un sufrimiento, no les puedo decir el sufrimiento que tenía esta muchacha. Bueno, tenía ansiedad, depresión, tenía de todo un poco, pero el perfeccionismo era lo que atravesaba más dramáticamente su vida, y no saben lo que me costó, porque ella me decía, yo cuando lo hablo contigo me doy cuenta, pero cuando llega el momento no puedo. Siempre me decía lo Claro. mismo, ¿verdad? Y entonces en un momento le dije, mira, te veo en este momento, si yo te dijera la imagen que tengo en este momento cuando me estás contando esto, te veo sola en el medio del océano, en un barquito de este tamaño, con un mástil de perfeccionismo que está todo apolillado, pero vos estás agarrada igual a él, y entonces esto es lo que vamos a tener que tratar. Y ella dice, ay, la verdad que me ayudaste pila, porque me entendí más cuál era el problema. Te estás agarrando a algo porque toda la vida te agarraste a esos estándares de qué es lo que funciona, con un valor que se contraduce, porque si tú me decís que eso era para tener una mejor vida, era para ser más feliz, y estás cada vez sintiéndote peor, cada vez estás más Claro. triste, sintiéndote más desgraciada, tú tenés una paradoja que no estás pudiendo resolver. ¿Me Mm. entendés? Y sí, tenés razón. Sí. Digo, bueno, pero en realidad, después yo hago muchos juegos con esto. Digo, bueno, ¿cómo sería tu vida si fueras perfecta? Bueno, y ahora que sos perfecta, ¿cómo te vas a relacionar con todos los demás que somos imperfectos? Y uno tiene que trabajar muchísimo
en sacarle el valor, pero darle una alternativa, porque si no le damos una alternativa no lo va a Claro. soltar. Las rumiaciones mentales yo les digo, es pegajosas, como si fuera un pulpo que te abraza así todo por acá te agarra, y te agarró y te lleva y cuesta y cuesta, digo, bueno, entonces empezar a mostrarle todas esas metáforas que ahora se pueden trabajar también muy bien, ¿verdad? La radio mental, digo, lo llegan a comprender, y realmente ahí es donde yo empecé a ver más avances, ¿verdad? Porque si no, no podían despegarse de estos procedimientos, porque terminan siendo autorregulatorios, aunque, como les decía, a mediano y largo plazo las personas cada vez se sienten peor, ¿verdad? Pero en lo inmediato cumplen una función, y hay que entender eso, porque si no, no comprenden por qué lo hacen, porque es que son capaces de darse cuenta que realmente se sienten mal, pero a la vez no lo pueden dejar. Le digo, bueno, pero vamos a generar una alternativa, ¿no? Para que tú logres esto, que es una función diferente que la que les estás otorgando ahora. Sí, tal cual. Sí, una de las maneras que encontré de decirlo es, bueno, a ver, ¿por qué dejaría de hacer tu cerebro algo que le dio resultado, ¿no? Porque Claro, el perfeccionismo es extremadamente reforzante por claro. uno mismo y por los demás, ¿no? Es que el valor de las Sí, cosas bien hechas, que es donde está la confusión, porque yo claro, no le voy a proponer a la persona, usted sea medio pelo, no le voy a proponer, claro. ¿verdad? Pero digo, una cosa es que yo quiera hacer las cosas bien y mejorar, que hasta ahí vamos bien, y hay un sentimiento de entusiasmo y de alegría que acompaña, y Claro. otro que me estés diciendo de que estoy en un padecimiento tremendo porque no lo El consigo nunca, y costo. después si lo consigo ya no vale más nada, porque si lo conseguí, entonces no tenía valor y voy de vuelta y siempre estoy en ese surco del que no salgo. Claro. Sí, Es, sí, es tal cual. mucho el dolor que provoca, mucho dolor emocional. Y las rumiaciones mentales son igual. O sea, la persona, o sea, está ahí, ¿verdad? Siempre en ese surco para atrás y para adelante, quejando, o sea, de lo que hice, por qué no lo hice, ¿verdad? Siempre con ese sentimiento de que hubiera habido otro escenario y yo no lo usé, ¿verdad? Y bueno, y entonces me reprocho a mí mismo, digo, bueno, pero digo, si yo sé que reprochándome voy a mejorar, empezaremos ahora mismo a reprocharnos, pero tú en realidad no estás avanzando, o sea, cada vez estás peor, cada vez tienes más, entonces, o sea, generando las alternativas se van dando. Todo lo que son los pensamientos repetitivos también se supone que cumplen una función porque son universales. O sea, de alguna forma, por eso digo, hay algunas variantes de los pensamientos repetitivos que son funcionales, ¿verdad? Y porque siempre digo, bueno, yo desafío cuando doy las clases de esto a los estudiantes y les digo, a ver, levanten la mano el que nunca pensó repetitivamente nada. Y digo, no puede haber uno que me levante la mano porque me está mintiendo, ¿verdad? Pero digo, bueno, yo Claro. igual les pregunto. Entonces digo, bueno, ¿por qué será? ¿Verdad? O sea, generalmente estos fenómenos universales, en algunas cosas. Entonces ahí fue que, en estas cosas que yo estuve revisando, las rumiaciones cuando son reflexivas, en general son para generar aprendizajes, para recolectar más información y por lo tanto son más funcionales a modificar la fuente de la situación que me combina a mí emocionalmente. El otro no, el otro solamente la perpetúa y la perpetúa y no salgo de ahí. Además, cada vez me siento peor, va pasando el tiempo y yo, Claro. no es cierto que solo me mandé, cada vez me siento peor, ¿verdad? Y es como que se Sí. va empoderando. Hay personas, por ejemplo, que dicen, ay, no, yo lo pensaba hasta que en un día me di cuenta que, bueno, y ahí te das cuenta que tiene la habilidad de reflexionar y de pensarse, ¿no? Entonces, bueno, Exacto. es más probable que funcione, que esté motivada para cambiar esa persona, ¿no? Claro. Claro, Sí, y sí, más que totalmente. nada que también muchas de estas cosas no van a cambiar, o sea, la mente nunca va a dejar de estar dando pensamientos, imágenes y recuerdos. O sea, si yo la expectativa que tengo es dejar de pensar, bueno, entonces siempre voy a sentirme mal y voy a estar frustrado, Claro. porque eso no va a suceder por la propia naturaleza de cómo funciona la mente, por la Ujú. condición humana que tenemos. Siempre digo, bueno, no sé, yo no sé porque no soy un perro y un gato, pero dicen que, bueno, que con el cerebro que tienen están muy en el presente y en realidad están más felices que nosotros. Pero también vamos a ser buenos con nosotros. Esta mente, así como la tenemos, o sea, nos provee de una serie de herramientas y nos ha permitido tener un mundo que sería impensable. O sea, no todo es malo, como decía, como la incertidumbre, cuando la gente no quiere incertezas. En un mundo que siempre tuvo, o sea, no hay ningún momento que tú puedas decir no, porque en tal época no había incertezas. El mundo incluye las incertezas como parte de estar en la vida, porque también lo que ellos no ven
son estos aspectos positivos que tiene la incerteza, porque si todo fuera tan claro, tan controlado y tan con una anticipación que ya sé todo lo que va a pasar, siempre digo, lo primero que todos los que tiran las cartas y leen no sé, las manos, todos estarían todos muertos de hambre, ¿para qué te voy a consultar si ya sé todo? Digo, o sea, sería tan aburrida la vida, imagínense, o sea, está bueno no saber bien qué es lo que va a pasar, porque, o sea, el error no es, o sea, el problema no es la incerteza, sino esa percepción que yo les decía en la diapositiva, de que va a ser algo que va a ser inasible, que no voy a tener las herramientas para manejarlo y va a ser devastador para mí, me va a dañar. Entonces ahí es que se despliega el sistema de alertas, porque la incertidumbre no es un problema para el ser humano, si no, no habría 7.000, 8.000, 8, no sé cuántos miles de millones de personas hay. O sea, habría muchas menos personas en el planeta porque la incerteza sería devastadora y nos mataría así a roletes, como si fuéramos moscas, no sé, supongo. Exacto, sí, sí. Guzmanich decía, ¿no? Problemas, errores, la muerte y la incertidumbre son las cosas seguras de la vida. Es lo único que Siempre tenemos seguro en la vida, totalmente. Exacto, lo que es seguro. Exactamente, exactamente. Bien. Ahora que está comentando Mariela que, bueno, de los aspectos negativos se ve, pero también positivo, me acordaba de Steve Ay cuando hablaba del lenguaje, dice, bueno, el lenguaje nos dio la cultura, nos dio la comunicación y nos dio el sufrimiento. Sí. Y entre eso va también, o las metacogniciones. Podemos reflexionar sobre nosotros mismos, tenemos filosofía, tenemos obras, tenemos aprendizaje. Totalmente. Y también tenemos la capacidad de enroscarnos en nuestras propias pesares, por así decirlo. Exacto. Yo creo, o sea, a veces también le digo un poquito en broma a mis pacientes que yo creo que el desarrollo de la mente ha sido tan importante y en realidad hasta muy rápido en algunas cosas, que a mí me hace pensar en cuando los ingenieros en sistemas estaban haciendo esos programas nuevos y los llamaban beta para que nosotros los probáramos, y yo creo que nuestra mente está en beta, porque realmente, o sea, es un bombardeo permanente de información, la está llevando bastante bien. O sea, no hace tantos años no teníamos que someterla a la cantidad de estímulos que tenemos en este momento, y yo creo que hace cosas maravillosas, pero bueno, algunas fallas tiene. Es como el aprendizaje, yo vengo con la capacidad de aprender, pero aprendo cosas que son muy valiosas para mí y me dan una ventaja, y otras me traen muchos dolores de cabeza, porque yo aprendo cosas que después, por ejemplo, la fobia, por decir, ¿no? Es aprender a tener miedo a cosas que no son necesariamente una amenaza para mi bienestar. Pero cuando aprendo cosas que realmente me previenen de una amenaza para mi bienestar, digo, pues bienvenidas, ¿no? Pero como el sistema es el mismo, digo, pues genera estos ruidos, digamos. Pero la parte transdiagnóstica, al ser compartible por otros diagnósticos, a mí me gustó mucho eso, por eso les hablaba de protocolos unificados de Barlow, que permite también trabajar en grupos, porque ustedes pueden trabajar con grupos sobre perfeccionismo, o sobre, ¿no? ¿Me explico? O sobre incertidumbre. Y bueno, y después cada uno puede tener su diagnóstico, digamos, de particular, que sería como en esa categoría cómo se presenta ese transdiagnóstico, ¿no? Para mí también de las cosas más importantes que les quería dejar es esto de que es importante detectarlos y trabajar, o sea, es digamos, lo que se recomienda es empezar por ahí cuando uno detecta transdiagnósticos en un paciente. Empezar por allí. ¿tá? Y lo otro también se va trabajando, pero eso hay que abordarlo rápidamente. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, algo que quieran comentar respecto al espacio de la actividad científica. Bueno, yo quiero comentar, que ya te dejo, Cecilia, pero quiero comentar que, como siempre, excelente, Mariela. Una Gracias. genia, todo el conocimiento y la transmisión de ese conocimiento. La verdad que genial, y además es un tema re importante, que generalmente lo dejamos de lado, no lo tomamos en cuenta. Sí,
Sí, y ya les digo, no se lo dice Mariela, lo dicen los estudios de investigación. Eso es importante, que Que empecemos por acá. Que Mariela los estudió y los indagó. Y les cuento, ahí está. Mariela los estudió y les cuenta, pero yo no lo inventé, me parece, yo cuando lo leí fue para mí muy transformador, también dije, wow, vamos a hacer esto y se los recomiendo, realmente se los recomiendo. Y más, Bueno, ayer, sí. anoche, o sea, que la verdad que es un congreso que es imperdible, los brasileros tienen un nivel Sí, de impresionante. investigaciones que no podemos pero sí, no le llegamos ni a los talones. Y justamente, una de las conferencias fue buenísimo, sobre todo este tema, ¿no? Del transdiagnóstico, o sea, y bueno, y trajo montones de investigación y tal, la verdad que súper actualizado lo que planteaste. Sí, bueno, gracias, pero yo le contaba a Eliana que capaz que no sé si fueron ustedes, porque yo, no sé, está acá Silvana, ¿no? Puede ser, si, me dijeron si no que me iba a dar una charla de transdiagnóstico, no me preguntaron qué quería dar, y yo le dije, ay, sí, me encantó, y me metí, pero digo, no me quiero llevar los honores porque no fue idea mía, pero sí enseguida me prendí porque, pues ustedes saben que yo estoy con esto. Pensé que era un poco porque había investigado sobre uno de los transdiagnósticos, entonces tuve que navegar ya en estas aguas hace un tiempo, digamos, ¿no? Porque vieron que SOAMOC siempre está actualizado, entonces tras diagnósticos es lo nuevo, lo actualizado del momento. Sí, 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 pero la literatura sobre, o sea, primero empezaron a interesarse en el tema y ahí comienza, ¿verdad? Todo, empiezan a poner en las bases de datos y empiezan cantidad de artículos. Y después casi simultáneamente, claro, el abordaje. Y yo decía, digo, ¿será yo que estoy cegada y pongo TCC o pongo de terapia de aceptación y compromiso? No, si no ponía abordaje terapéutico, empieza enormemente y tiene mucha evidencia, lo que decía también Mariana, ¿no? O sea, están los procesos estudiados y están justamente los resultados. Estamos basados en evidencias y bueno, y sabemos de que esto realmente es, o sea, funciona. Y digo, bueno, entonces estamos encontrando una herramienta muy valiosa, ¿no? ¿Qué viste, Mariela, que a nosotros con el famoso, y ya te dejo, Cecilia, perdón, pero Sí, con todo bien. el famoso análisis funcional de la conducta, no nos hace mella esto, porque en realidad lo tenemos incorporado, ¿no? Como que no vamos a solo a lo que es el diagnóstico clínico y en función de eso no vamos a la intervención de acuerdo a guías, sino que es como que se desprende del análisis funcional, ¿no? Es que en realidad la literatura, lo que yo estuve revisando, que venía revisando, dice que justamente, ya que con los vinos hablan del maridaje con las comidas, es como que el maridaje entre la TCC y el transdiagnóstico es como muy natural. O sea, tienen origen muy temprano, por eso yo les dije, o sea, cuando yo empecé a leer, digo, qué interesante que realmente los primeros modelos del aprendizaje por condicionamiento clásico y operante son transdiagnósticos, aunque no los mencionáramos de esa manera. Entonces es lo que tú decís, Ileana. Para nosotros ha sido muy natural, ¿verdad? Estar en esto, porque no es que tuvimos que hacer ninguna transformación en particular, sino simplemente detectarlo, ¿verdad? Y bueno, y nada más. Te dejo, Cecilia, perdón. No, no hay problema. No, yo me quedé con lo que tú decías, Mariela, esto de que, bueno, cuando lo detectamos, como que sería lo primero, una de las primeras cosas a abordar. Y entonces como que lo entendí, pero después me quedé pensando, bueno, pero ¿no? Si hay una depresión, yo tengo, ¿no? Como que mi cabeza dice, bueno, tenés que empezar por la activación conductual, ¿no? Por más que, bueno, que esté el perfeccionismo. Y, entonces, como que, bueno, no sé, ahí me quedó como... En realidad, tú tenés todo gente protocolos que se ajustan perfectamente, porque acuérdate que no estábamos desdiciendo el diagnóstico, o sea, porque si no, la verdad que dije que el transdiagnóstico no tendría sentido si no acepto que está el diagnóstico, ¿no? Entonces, o sea, los protocolos, o sea, son activos, pero si tú tenés, por ejemplo, una persona que tiene, por decir, un trastorno alimenticio, tú tenés que revisar porque va a estar seguramente de perfeccionismo y vas a tener que trabajar en él
eso no quiere decir que no hagas otras cosas, pero si tú te pones, por ejemplo, en la conducta del acto de comer, que obviamente está dentro de los protocolos que tienen que ver con la parte más conductual de los trastornos alimenticios, ¿verdad? No vas a avanzar bien. O sea, si tú tenés, porque o sea, lo que tenés que ver es cuál está activo. Si tú tenés una persona con depresión que es una rumiadora, que tiene reproches, vas a tener que trabajar eso, porque no sé si va a funcionar tan rápidamente la activación conductual si no trabajas en eso primero. Que capaz que empezás 2, 3, mientras después le vas echando un poquito del otro, pero eso lo vas a tener que... O sea, provoca mucha interferencia en la persona, porque digo, no te olvides que estamos hablando de metacogniciones en general, entonces le interfieren mucho inclusive en la focalización que tienen, o sea, lo que está priorizando, lo que decíamos, el sesgo que tiene, la percepción que tiene de sí mismo. Cuando tú le detectás eso y comenzás a trabajarlo, la persona se le abre un mundo que no había considerado. Y entonces vas como despejando el área para que entren las otras cosas que tú vas a hacer. Porque digo, si a los otros procedimientos específicos los vas a tener que hacer, pero la recomendación es empezar por aquí. Bien, perfecto. Gracias. A mí se me ocurre un ejemplo, Sí. pensándolo en el ejemplo que pone Cecilia. Por ejemplo, le mandás a la persona que, bueno, que haga determinada actividad, lo acuerdan, y la persona te dice, bueno, sí lo hice, pero a medias, ¿no? O no me salió lo bien que habíamos, y bueno, y en realidad es la tarea que tú le mandás para que se sienta mejor y se active, pero le está atribuyendo una característica negativa, no alcanzó a lo que habían acordado con el terapeuta, por ejemplo, no sé si me explico. Entonces ahí el perfeccionismo va a obstaculizar el avance en la activación conductual. ¿Se entendió? Sí, yo sí, no sé, creo que era para Cecilia, ¿no? Que le estabas contando, o me estabas diciendo a mí. Sí, no, se me ocurrió que me ha pasado, Claro, ¿no? De que claro. la persona deprimida de repente viene, ay, sí, lo hice, pero Sí, siempre le sí, sí. cuenta como un problema El la solución. perfeccionista, como digo yo, o sea, mira las metas con un telescopio y cuando las consigue las mira con un microscopio. Eso es un eslogan que utilizo que es así. Entonces yo también tenía una que tenía que hacer, antes de todo esto, hace ya como 15 o 20 años, entonces era una gurisa divina, bueno, también tenía, no sé, horrible, había hecho, no sé, como que le dejé la licenciatura en ciencias matemáticas, pero si le iba muy bien, seguramente era una pavada o la carrera estaba mal diseñada, entonces empezó Claro. a ver si la podía hacer en el MIT, bueno, estaba pobrecita con 22, 23 años, una locura, aquello, un sufrimiento tremendo, y entre las cosas que hacía le habían dicho hacer, creo que era un poco de ballet o danza, algo por el estilo, y la profesora le decía que ella era muy buena en la técnica, pero claro, no se soltaba. Fíjense que la danza tiene un componente artístico, ¿no? Entonces, como yo dijera, mi mano estaba en la posición perfecta, el brazo era impresionante, pero le faltaba eso porque ella estaba en el control, ¿entendés? De hacer bien la técnica. Entonces hicimos un procedimiento que, entre las varias cosas, una tarea que era en su casa, estaba en su cuarto, si quería bajaba la persiana, y lo que tenía que hacer era, bueno, al principio va a estar media así, media robotina, ¿verdad? Pero después a ver si con la música podía, porque ahí no había público, no había nadie, y tenía que empezar a ver si podía conectarse con la música y expresarla con el cuerpo, y no nos importaba el paso o la posición de la mano. Y lo hizo, pero cuando vino, me dijo que lo había hecho, pero había estado pensando, o sea, sintió como su voz diciéndole, ajá, sí, haces esto porque te dijo Mariela, pero en realidad esto lo hace cualquiera, meterte dentro de un cuarto a moverte es ¿entendés? Una pavada, o sea, la voz esa crítica metacognitiva, y así se vino con todo, y ella vino con esa experiencia de que, o sea, lo había podido hacer, pero no tenía esa satisfacción, o no había podido verlo como un avance, porque los estándares de funcionamiento eran tan elevados que no la soltaban ni siquiera en una condición de ese porte. Estar sola en tu cuarto, con las puertas cerradas y las ventanas, y eras tú con tu circunstancia, y tampoco pudo porque la mente te acompaña a todos lados, no te suelta nunca. Sí, viste, Mariela, que además el logro termina siendo, con esa voz crítica, termina siendo no reforzante, o sea que no le facilita al siguiente paso. Exacto. Le da al revés, lo deja de nuevo paralizado en la misma conducta. Sí, es impresionante, sí. Totalmente. La habilidad es trabajar las dos cosas al mismo tiempo.
Claro, y es cansador. Yo tuve una paciente que era divina, se llamaba Ana, y me acuerdo, decía, Mariela, estoy cansada de mi cabeza, decía, te la puedo dejar acá. Siempre me decía lo mismo, porque era tan rumiadora, pobre, tan rumiadora que claro, le digo, yo sé, claro que agota pensar. Además es un pensamiento estéril, por lo que decíamos, porque si vos me decís, mira, yo pienso, me cansé un poco, pero avanzo, como tú decías, Ileana, porque tengo ahora, me acerqué más a la meta o algo, pero es nada. Es para nada, totalmente estéril. Entonces es un cansancio espantoso, esa distimia que se genera. Incluso, mire, les voy a pasar un dato que también la otra vez estuve leyendo que me parece importante, que ¿se acuerdan que les dije que la reflexión es una variedad de pensamiento repetitivo que en realidad se considera como más funcional en cuanto que permite de verdad el cambio de la fuente que me produce un problema y genera aprendizaje? ¿Se acuerdan que les dije ahora al iniciar la presentación? Saben que también hay un tope para eso, porque hay algunas personas que son hiperreflexivas y también termina siendo disfuncional, porque claro, o sea, hay un nivel en el cual yo pienso, reflexiono, asocio y genero aprendizaje, pero hay personas, vieron, que no están en el reproche, no están en ese componente, pero están pensando todo el tiempo, entonces el ser, el devenir, no sé qué más, y tengo gente que está muy paralizada porque no puede dejar de, o sea, hasta que no encuentre la forma o hasta que no sé qué, no puede hacer nada, entonces se pasa no haciendo nada porque no puede llegar a la fórmula, ¿no? Así que eso a mí me sorprendió porque no había considerado eso y la verdad que me pareció que era bastante interesante, ¿no? Pensarlo de esta perspectiva. La reflexión tiene un punto de corte, digamos, después de ahí también termina siendo poco funcional a los objetivos, ¿no? De mejora personal o de cambio de estado emocional. Sí, además es re importante tomar en cuenta que eso va a ser un compañero de ruta que siempre va a estar. El tema es cómo gestionarlo, cómo manejarlo, porque no va a dejar de estar, no se modifica. Cambias la relación. Eso es lo que vas a Exacto, cambiar. eso, cambiar la relación con esa vocecita que permanentemente está. A mí me encanta siempre el ejemplo del Pac-Man, ¿no? Como Sí. que el Pac-Man, que siempre, después dentro de muy poco voy a tener que cambiar el ejemplo, porque los jóvenes no Si no, saben quedas muy ni lo vieja, no que van a es. saber qué es. Exacto, voy a ver cuál encuentro. Sí, 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 sí. Liliana, buenas noches, ¿Qué? Liliana. Yo Hola, uso Pati. eso. Ah, está No me vieja, acuerdo. Pati. Ya estoy quedando bien. Yo lo uso y aparte hago así, ¿viste? A ver quiénes no conocen al Pac-Man, el juego del Pac-Man. Tal cual. Pero que eso pasa una vez, les da un ejemplo de algún juego o lo que sea, y Sí. a mí me pasa, a veces me miran como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Los jóvenes, Ay, ¿no? sí, Porque ay, sí. ya no existen. Totalmente, totalmente, sí. Sí, a veces tengo que decir, hay cosas que por suerte son más, porque hasta el extraterrestre Alf más o menos, aunque no hayan sido la generación, vieron que ha repetido capítulos y uno puede ir, pero a veces me quedo también que hoy tengo que ver porque si no estoy fuera de los íconos que manejan en el momento. Sí. El de los dibujitos aquel, ¿te acordás, Mariela? ¡Oh, cielos! ¡Qué horror! Leoncio el León y Tristón, Y de la Tristón, Hanna-Barbera. ya estaba bárbaro para explicar, pero ya no existen. Claro, Ya porque él fueron. era un optimista, me acuerdo que decía, iremos, el león era optimista, iremos, subiremos, no sé qué haremos, y el otro que era la hiena, que las hienas además supuestamente se ríen, no sé, que la paradoja era que estará triste, ¿no? Que eso era importante, y entonces decía, oh cielo, qué horror, nos lastimaremos, nos caeremos, nos robarán todo, siempre iba atrás del león, y el león era así, te vamos a subir, vamos a agarrar, y todo. Ay, no, nos van a lastimar. Era el duete que estaba. Pero eso si lo miran por ahí debe estar ahí activo porque la verdad que la anécdota es muy simpática igual. Es también nuestra diagnóstica es transtemporal. Qué bueno. Lo saqué de tema, pero está divertido esto. Sí. Muy bien. Uy, llegó la evaluación, qué Sí. bueno. Le vamos a pedir a todos si puede completar la evaluación de la jornada, que bueno, es muy relevante también para
tener información, bueno, de cómo sintieron esta jornada, también si tienen aportes que quieren realizar, que pueden enriquecer, aportes también para futuras jornadas de actividades científicas. Y también los invitamos a todos para el viernes 8 de julio, que es la próxima actividad científica de SUMO, que la va a dar el doctor Alberto Chetok, que es un tema muy interesante, que es el papel de las expectativas en la terapia cognitivo-conductual y para qué viene el consultante. Así que los esperamos todos el próximo viernes 8 de julio a la próxima actividad. Bueno, Mariela, excelente, muchísimas gracias por todo. Gracias a ustedes, siempre es un gusto encontrarme, y bueno, más con estos temas que son como para deliberar. Gracias, Mariela. Un Gracias, placer Mariela. haberte escuchado. Chao, un placer escucharlos también. Hasta pronto. Chao, chao. Gracias, gracias. Chao, chao. Chao, Chao, gracias. Chao.